Lo de Barbosa no es tan claro, que lo volvieron intocable. Entonces es una institución muy poco creíble. Eso se ha usado de una manera terrible. Vivan con todo lujo y sigan delinquiendo. Don Álvaro González, ¿cómo está don Álvaro? ¿Desde dónde se comunica? Daniel, buenos días. Encantado de estar otra vez en contacto con usted desde Toulouse, en Francia, al sur de Francia. Ah, bonjour, don Bonjour. Álvaro. ¿A qué hora son en Francia? Van a ser las 2:30. Van a ser las Ya, 2:30. Casi sí. bonsoir. Casi, ya casi, sí. Con el invierno ya se oscurece más rápido. Señor, incluso aquí en Miami, que es la ciudad del sol, amaneció muy oscura. Don Álvaro, Ya. lo escucho con atención. Bueno, voy a hacer dos comentarios, uno con el reporte de hoy Sí, y señor. otro pues que todavía es de actualidad sobre la entrevista que usted hizo a la vicefiscal Mancera. Sí, señor. Y a partir de ahí voy a hacer una pregunta y luego otras dos preguntas que son relacionadas la una con la otra. Entonces, pues Nos va a matar impresionante lo porque de... estamos de que siempre hagamos una sola, pero bueno, don Álvaro, esta es su casa y aquí hacemos lo que usted quiera. Trataré de ser lo más breve posible. Entonces, que me Sí, parece que son importantes. claro. Lo de Álvaro Leiva, pues sí, como usted viene a decir, quedó como un grosero porque sí, se dirige a usted diciéndole que como usted puede viajar con su familia donde quiera, pues él también con su hijo, pero eso no tiene nada que ver. O sea, si eso le dice a usted, que como usted lo había dicho, a veces usted da ese ejemplo, que la gente las personajes se desquitan con usted, con el mensajero, pero no por el contenido. Entonces, pues si eso se lo dice a usted, no, creo que no queda en duda que se pudo ser mucho más grosero con la doctora Zamora. En fin, esperar qué pasa con esto. En segundo lugar, comentario acerca de la fiscalía de la vicefiscal Marta Mancera, pues todo el mundo habló muy que de esa entrevista fue excelente, pero yo creo que voy a ir más hacia el contenido. Agradecerle, gracias por haber desenmascarado a Marta Mancera, porque nos mostró cómo es de cínica y mentirosa en vivo y en directo. Usted le hacía una pregunta simple, y ella, manipuladora, cambiaba la palabra. Usted le preguntó claramente si ella tenía familiares, ella respondía, no, yo no he nombrado a nadie, y se quedaba siempre que usted hacía una pregunta, cambiaba la palabra y era una manipuladora, y luego, en vez de refutarle a usted con hechos, se volvía víctima, que usted le puso una lápida y que vivía hace 30 años que trabajaba y 30 años y 30 años, pero lo que hemos visto es que 30 años que tal vez los colombianos le están pagando 30 años por nada y se le ve que tiene muchas falencias en derecho, entonces, bueno, y después que el fiscal le dice que usted está en complot, es un complot del gobierno Petro contra la fiscalía. Hágame el favor, Daniel Coronel se volvió amigo de Gustavo Petro para hacer un complot, y aquí pasa en Francia muchas veces, los que hay políticos en problemas, están siempre esta estrategia de complot, todo es un complot, pero no dan ninguna prueba de dónde está el complot, por qué está el complot, y no, en vez de refutar el contenido. Entonces, bueno, ese era mi comentario. Y respecto a una pregunta, yo me acuerdo que a Martínez Neira le alcanzaron a hacer un debate en el Congreso cuando el caso de Obrecht, Sí, señor. y solo que, bueno, él lo desvió por los videos que le dio esta gritona de Paloma Valencia, y bueno, entonces eso se perdió un poco, pero y al parecer él salió por eso, porque creo que la Corte iba a nombrar un fiscal ad hoc. Mi pregunta es, ¿por qué no pasa lo mismo con estos fiscales que investigan a su superior, que es Marta Mancera? ¿Por qué no sé qué tiene, cuál es el procedimiento para que se nombre un fiscal ad hoc en este caso? Y las otras dos preguntas son relacionadas con el IMPEC y los presos en Colombia. Es decir, para mí no es claro si el IMPEC es una fuerza armada también o es algo que depende del Ministerio de Defensa, de Justicia, del Interior. Y en el caso de los presos que pasan de una cárcel a un club militar o a la escuela de policía, ¿el IMPEC continúa, es competente de la seguridad de estos presos o ya son los militares? Y todo esto es por pues, lo que está pasando, o sea, ¿cómo es posible? Hay muchos escándalos, creo que hay una mafia en el IMPEC, sí, perdón, también. Por ejemplo, con los casos que vimos hace algunos meses con Carlos Matos, que se pasea en plena calle viendo a su abogado, incluso con vigilantes o, perdón, dragoneantes del IMPEC.
y todos hemos visto muchos o senadores o concejales, diputados que hacen fiestas, parrandas en plena cárcel, pero también pasa mucho en las sedes militares. Me acuerdo hace unos años, cuando la semana no era la basura que hoy es actualmente, no recuerdo si fue usted o una editorial de Semana que había sacado algo sobre Tolemaida Hotel, no, perdón, Tolemaida Resorts. Fue una Y investigación también de Semana, sí señor, de fue una Semana, investigación ok. encabezada Entonces, por el periodista Ricardo Calderón. entonces me parece que allí eran militares que estaban presos, pero que se paseaban y entraban y hacían, o sea, de presos no tenían nada. Entonces es algo que viene hace tiempo. Entonces, ¿quién es el que administra estos casos de detención? Si son los militares por una parte, el IMPEC o los dos. Y por ejemplo, también el caso de Uribito Arias cuando fue deportado a Estados Unidos, ¿por qué? O sea, ¿quién influyó para que cuando llegó al aeropuerto nadie lo viera? No hubo imágenes de que el IMPEC lo detuvo o la policía. En cambio, cuando Aida Merlano sí, eso fue un show, la mostraron hasta más poder. Y lo mismo, Arturo Char, yo no sé si él tenía orden de detención y no sé si por qué no fue deportado a Estados Unidos. Él llegó solo en su jet privado y tampoco pasó mayor cosa. Y ahora pues resultamos que la calladita le dio un aguinaldo para que se fuera a festejar allí cerca de su familia. Eso es todo. Gracias, Daniel. Don Álvaro, mil gracias. El tema del fiscal es un asunto normativo, constitucional. Los constituyentes cuando hicieron la ley pensando en garantizar, o sea, no creo que haya una mala intención, sino pensando en garantizar la autonomía del fiscal, lo llenaron de tantas salvaguardas que lo volvieron intocable. Casi, o sea, quien lo procesa penalmente es la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, que usted sabe que ahí el 99% del tiempo lo que hay es componendas políticas y negociación. Entonces es una institución muy poco creíble. Y pues el fiscal no es sujeto de moción de censura por parte del Congreso. Pueden armar debates y todo eso, pero no pueden decirle que se vaya. ¿Cómo fue que pudieron nombrar un fiscal ad hoc para el caso de Brecht? Al fiscal, al doctor Leonardo Espinosa, lo nombraron fiscal ad hoc por un tiempo, por la sencilla razón de que Néstor Humberto no tuvo más remedio que declarar el impedimento porque había sido abogado del Grupo Aval. Y entonces, pues eso estaba en una causal de impedimento legal y en la misma corte se empezó a activar eso. Lo de Barbosa no es tan claro, no es tan clara la razón de ese impedimento y a la vicefiscal es casi risible de lo trágico que es. La investiga la propia fiscalía, un fiscal delegado ante la corte, cuando pues, digamos, los fiscales delegados ante la corte es un subalterno en la práctica. Entonces, pues imagínense eso. Con relación al tema del IMPEC y las reclusiones especiales del IMPEC, eso se ha usado de una manera terrible porque se ha vuelto un lugar para que las personas vivan con todo lujo y sigan delinquiendo y sigan influyendo en política. A mí me está preocupando sobremanera, por ejemplo, el caso del alcalde de Cúcuta, que ayer el defensor del pueblo decidió que eran condiciones infrahumanas en las que estaba y que entonces tienen que darle casa por cárcel. Cuando le dieron casa por cárcel en Cúcuta, primero se comprobó sobornos a guardianes para que lo llevaran por tierra en una larga estadía, visitando gente, cumpliendo relaciones políticas, hablando por teléfono sin autorización. Y luego, cuando le iban a ejecutar eso, que lo debían llevar a la casa por cárcel, se fue a la mejor habitación de un hospital de Cúcuta a manejar la campaña para la elección de gobernador, de alcalde de la ciudad y de concejales. Entonces, pues, mire que esto también es una cosa que hay que mirar. La responsabilidad de ese tema en el IMPEC, cuando está en una guarnición militar, no es el resguardo, sino la visita periódica para el cumplimiento de las condiciones de reclusión. Esto tiende a volverse bastante particular porque las prisiones militares, con contadas excepciones, son también, digamos,
lugares no se puede negar que es muy duro que una persona esté privada de la libertad y que no pueda salir de ahí, pero son lugares más cómodos en donde los políticos terminan teniendo una atención mayor a la que tienen. Y digamos, eso me parecería bien cuando el político está condenado y ya no tiene nada más que decir, pero en este momento el doctor Char, el doctor Arturo Char todavía está siendo procesado y tiene muchas cosas que contar y mucha gente que involucrar. La razón por la cual no fue deportado a Estados Unidos fue porque él decidió presentarse voluntariamente. Y entonces su papá le mandó el avión privado y lo trajo de Barranquilla, perdón, de Miami, creo que a Barranquilla y después a Bogotá, y en fin, digamos, Ya. se porta con las condiciones de un magnate y no la de una persona que tenga responsabilidades ante la justicia. Don Álvaro, muchas gracias. Gracias por sus preguntas. Igualmente, muchas gracias a usted. Que tenga buen día. Me da mucho gusto verlo.